¿Sabías que en las circunstancias difíciles Dios tiene los ojos sobre ti? Ven, te invito. Te invito a que vayamos juntos a Jeremías capítulo 24. Después de haber transportado a Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová: ¿Qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos, higos buenos, muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré, y no los destruiré, los plantaré, y no los arrancaré. Y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová: pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y los que moran en la tierra de Egipto. Y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición, a todos los lugares a donde yo los arroje. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Hemos tenido que pasar circunstancias difíciles. Y siempre en esas circunstancias difíciles nuestra fe flaquea, nuestra fe tiembla. Nuestra manera de creer en lo que Dios está haciendo y va a hacer, por un momento sentimos que desaparece, que se derrumba. Y realmente es lo que a mí me pasa. Aunque siempre tengo una relación con Dios activa, dinámica, existen muchas áreas de mi vida en las que hacen flaquear mi fe. Y leyendo este pasaje de Jeremías, el Señor me recordaba que en medio de todas esas situaciones difíciles, Él nunca ha dejado de tener un propósito. Nunca ha dejado de actuar, nunca ha dejado de obrar. Nunca nos ha quitado su mirada sobre nuestras vidas. Y en el pasaje vemos cómo en medio de una situación tan grave y tan caótica, tan extrema, como fue el exilio, Dios, aún en el exilio, estaba permitiendo cosas para el bien de aquellos que fueron llevados al exilio. Y por el contrario vemos que aquellos que lograron permanecer en la tierra, que por alguna razón pudiéramos pensar que salieron mejor librados, humanamente bien librados, pero la historia nos cuenta que esa no fue la realidad, que ese no fue el final, salir bien librados. Y por el contrario, aquellos quienes vivieron en el exilio y tuvieron que enfrentar el desarraigo de su tierra, de sus raíces, de sus costumbres, de su cultura, de sus creencias, aún en medio de esas circunstancias tan difíciles y tan extremas, siendo llevados a una tierra ajena, a un país extraño, con cultura, con idioma, con comida diferentes, aún en esas situaciones, Dios obró para bien. Y es así como en el versículo 4 del capítulo 24, Jeremías nos dice: y vino a mí palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales les eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para bien. Y cuesta difícil entender esto. Los llevó a una tierra extraña, permitió el exilio para bien. Y cuando yo me cuestiono acerca de mis situaciones en las que hay áreas en mi vida en que no hay un panorama muy claro, un panorama muy agradable para mi vida, yo me cuestiono acerca del amor de Dios. También peco en eso. También soy un ser humano que se cuestiona acerca de las cosas que Dios pone en mi vida. Y leyendo este pasaje me daba cuenta que siempre, no es algunas veces, es siempre, Dios obra para bien. Es un
un refrán que en términos cristianos es muy popular, pero más que un refrán es realmente la palabra de Dios. Dios siempre obra para bien y nos cuesta a veces entender esto. Y me recordaba a través de este pasaje esto. ¿Cómo es posible que en medio del exilio Dios hubiera estado obrando para bien? Y cuando terminamos de leer el capítulo 24, pues nos damos cuenta que así fue. Y que por el contrario, aquellos que permanecieron en su tierra, su final no fue el mejor. Y el capítulo 24, en el versículo 8 dice, y como los higos malos, que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, porque pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén, que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los daré por escarnio y por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición, a todos lugares a donde yo los arrojé. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Por el contrario, aquellos quienes fueron llevados al exilio, incluidos Jeremías mismo, aquel profeta que junto con Isaías y con Ezequiel, que por tantos años estuvieron anunciando lo que habría de venir si el pueblo no se arrepentía, si el pueblo no se volvía al verdadero Dios y dejaban de ir tras de ídolos, dejaban de ir tras ídolos de países paganos, ídolos que formaban con sus propias manos, y como dice él en su palabra, ídolos que tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen, labios pero no hablan. Por muchos años, a través de estos profetas, Dios habló al pueblo. Finalmente, después de mucho esperar y de ser un Dios paciente, Dios cumplió su promesa. Trajo el castigo a la desobediencia. Pero aún en medio de ese juicio, por llamarlo de alguna manera, ahí Dios estaba obrando para bien. Y allá les permitió multiplicarse, les permitió comerciar, les permitió mantenerse como nación, una pequeña porción de ellos, un remanente, para que mucho tiempo después pudieran regresar. 70 años después pudieron regresar, sin perder su cultura, su religión, sus creencias, y para que, como dijo en su escritura el Señor, volvió a darles un corazón nuevo para que volvieran a sus caminos. Y aunque es una promesa también para el final de los días, cuando el Señor va a volver el corazón de sus hijos, de su pueblo, a Él, para que le conozcan verdaderamente tal y como es, para que le amen, para que se arrepientan y para que desde su corazón lo sigan y lo anhelen y lo deseen como el Dios y el único real y verdadero Dios. Es una promesa para ti y para mí, y que a mí me recordaba cómo Dios en medio de mis circunstancias adversas puede obrar para bien. ¿Qué me toca? ¿Cuál es mi tarea? Confiar, confiar y siempre confiar. Perseverar y perseverar, porque hay días en que, para ser honesto, quiero tirar la toalla, pero en su amor y su misericordia Dios me permite cada día seguir. Un día puedo estar bien, otro día puedo estar no tan bien, pero siempre veo la mano de Dios allí sosteniéndome y permitiéndome a través de su palabra entender que en medio de las circunstancias adversas que tú y que yo podamos vivir, Él siempre obra para bien. Dice el versículo 6, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré y les daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo su corazón. Eso es lo que Dios espera de ti y de mí. Las circunstancias difíciles no son una muestra de que Dios se olvidó de ti y se olvidó de mí. Por el contrario, es una prueba en la que Él nos permite reconocer que Él es nuestro único camino, que Él es nuestra única esperanza, la fiel y la verdadera. Y dejar de poner nuestras esperanzas en el dinero, si es un tema financiero, en la salud, en los médicos, en la medicina, si es un tema físico, si es un tema familiar, pues dejar de confiar en el esposo, en la esposa, en los hijos, en un amigo, porque no hay nada que supere el amor y la dirección y el poder sobrenatural del Señor. Así que
Espero que como a ti, todos los problemas del día a día que tanto nos asaltan, que tanto nos aquejan y aún nuestros temores, sean la oportunidad para aferrarnos cada día más a la mano poderosa de Dios, para que bajo la sombra de sus alas nos cobije, para que bajo la sombra de sus alas nos arrope, para que bajo la sombra de sus alas encontremos refugio y protección, entendiendo que no hay otro fuera de Él, ni arriba en los cielos, ni en la tierra, ni debajo en la tierra, que Él es nuestra única y verdadera fidelidad, que Él es nuestra única y verdadera promesa. Así que desde aquí mi invitación para que si estás viviendo y atravesando circunstancias adversas en tu vida, que hacen que tu fe tiemble, que hacen que te hagas cuestionamientos como ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué Dios se olvidó de mí? ¿Por qué Dios no responde? Quiero que entiendas que todo hace parte de un plan de Dios y que Él no ha dejado de tener el control. Y es lo que me enseña cada día me muestra eso, que Él no ha dejado de tener el control. Y que siempre, aunque las circunstancias sean adversas, Él siempre obra para bien. Y allí donde estás, en la situación en la que estás, Dios quiere hacer algo contigo, lo está haciendo. Simplemente a veces no somos atentos a lo que Él puede hacer, a lo que Él está haciendo. Pero Él está haciendo algo, transformando tu carácter, transformando tu fe, transformando tu paciencia, transformando tu manera en que te relacionas con Él, transformando esa manera en que dependes de Él y no depender de las circunstancias, como el dinero, la salud, el bienestar, la seguridad, la falsa seguridad y la falsa paz que a veces el mundo nos da. Solamente Él es lo único real. Y cuando ya no estemos en esta tierra, seguramente allá en la eternidad, en su presencia, nos daremos cuenta que definitivamente era lo mejor que nos podía haber pasado. Porque pensando en cosas de mi pasado y amigos de mi pasado, que vivieron situaciones muy agradables y que podríamos decir humanamente estaban bendecidos, hubo personas que se perdieron en esa oportunidad, en esa bendición, y muchas veces Dios nos quiere evitar pasar por ese tipo de situaciones para que no nos perdamos, porque Él conoce tu corazón, Él conoce mi corazón y sabe que cuando nos da tanto de aquello que tanto anhelamos, estoy seguro que nos vamos a desviar. Y a veces Dios permite estas circunstancias para mantenernos allí firmes, pegados a Él, porque Él siempre tiene algo bueno para ti y para mí.